Por aquí les voy a dejar estos tips para un buen diseño de base de datos. Ok, primer error que se comete normalmente: no definir correctamente las claves primarias. Definamos qué es una clave primaria. Una clave primaria es aquella que me permite identificar unívocamente un registro dentro de una tabla o una entidad en base de datos. ¿Ok? Por ejemplo, si mi entidad, mi tabla, está conformada por personas, yo tengo que tener una manera de ubicar ese grupo de personas unívocamente. Por lo general, o se coloca un ID que es autogenerado por el sistema, o lo consultamos. Por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos el número de cédula. Básicamente, una clave primaria para identificar aquí en nuestra base de datos sería esa una manera de buscar. Oye, quiero saber los datos de una persona. Si yo coloco una tabla para almacenar datos de personas y no le coloco clave primaria, ¿cómo la base de datos va a saber que lo voy a buscar? Pudiese buscar, bueno, dame la persona que se llama Nubia Castellanos. Es más complicado para el manejador hacer consultas por un string de esa magnitud que por una clave primaria donde él ya sabe, mira, las búsquedas que me van a llegar van a ser por este campo que está aquí o por este conjunto de campos. Es un error muy común no definir correctamente las claves primarias. Defino correctamente la clave primaria, difícilmente voy a obtener una consulta de buena calidad, con tiempo de respuesta rápido, efectivo, óptimos. Sugerencia: definir correctamente las claves primarias o los primary key. Segundo error: no normalizar la base de datos. Eso es fatal. Cuando hablamos de normalización, tenemos que decir la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Todo esto lo explico yo a detalles en el curso. Básicamente consiste en no tener registro o campos repetidos dentro de una misma tabla, ¿ok? Por ejemplo, estos problemas los resolvemos con listas de valores. Por ejemplo, hoy me tocó resolver un caso de eso. Tengo el código del producto para seguir con el código del producto. Ok, pero ese producto está asignado a una categoría. Entonces, hay una categorización de productos, que si son alimentos, que si son bebidas, que si son productos de limpieza, productos del hogar. Hay una clasificación. Si yo colocara en una misma tabla categoría como esa descripción se me repetiría para varios tipos de productos. Por ejemplo, si coloco pasta dental, código 01, pasta dental, producto de higiene y limpieza, y lo escribo así: producto de higiene y limpieza. Código 2, cepillo dental, producto de higiene y limpieza. Ya allí la palabra producto de higiene y limpieza se me estaría repitiendo 2 veces en una misma tabla, en registros diferentes. Si yo lo dejo así, esa tabla estaría desnormalizada. Por lo tanto, la invitación en este error número 2 es que no se cometa este error y la normalicemos. Sacamos esa descripción, producto de higiene y limpieza, y lo colocamos en una tabla, en una entidad aparte, y lo codificamos. Lo podemos colocar con letras o con números. Pongamos que sea con letras. Producto de higiene y limpieza, PHL. PHL es producto de higiene y limpieza. Creo una tabla y entonces ese PHL lo voy a colocar aquí cuando defina mis productos. Y de esa manera puedo normalizar la tabla de productos. Ese es el tip número 2. Error número 3. Demasiada normalización, excesos de tablas. Eso también es un error común. La normalización es buena, pero el exceso, como dicen por aquí, está bueno cilantro, pero no tanto. Si yo tengo datos finitos dentro de una lista de valores, no creo una tabla para eso. Lo puedo crear como una lista de valores dinámica dentro del programa. ¿Sí? Unidades de medición: kilos, litros y ¿qué otro? Póngase que sean kilos y litros, 2 nada más. No voy a hacer una tabla para eso. Lo creo en una lista de valores.
¿sí? Y ya yo sé que L es para litros y K es para kilogramos o G es para gramos. Importantísimo eso, no cometer el error del exceso de normalización, porque entonces las consultas también se pueden volver pesadas, pesadísimas. Error número 4. No definir bien los tipos de datos. Ayer en el curso hablé exactamente de los tipos de datos. Hice una publicación en TikTok. Te invito a que la veas. Hablé de los tipos de datos porque es importante los tipos de datos. Allí doy toda la explicación. Lo publiqué ayer, por cierto. Si yo, por ejemplo, tengo mi tabla de código de producto, ¿sí? De productos. Y yo le digo, bueno, este producto tiene un código y tiene una descripción. El 001 es el cepillo de dientes, el 002 es la pasta de dientes. Perfecto, pongamos que tengo esos dos productos en mi tabla de productos. Pero en algún sitio, por ejemplo, cuando voy a generar una factura, voy a tener que utilizar esos productos. ¿Qué voy a colocar? ¿El código o la descripción? Voy a colocar también en esa tabla de detalle de la factura el código del producto. Si definí en el producto, en la tabla producto, un campo, un atributo que se llama CODPROD, y le dije que es un varchar de 10 caracteres, en esta tabla en la que voy a utilizar, voy a tener que definir ese CODPROD también como varchar de 10 para que sean idénticos los tipos de datos. ¿Eso qué me dice? Que esta tabla producto con esta tabla de detalles de la factura tienen una relación. Hablé también lo que es la parte de entidad-relación. Y esa entidad-relación entonces me dice que entre esta tabla que tiene clave primaria, código de producto, esta tabla de detalle debe ser foreign key o clave foránea. Y por lo tanto, el tipo de datos cuando voy a hacer esta relación debe ser exactamente igual. Error número 5. No usar claves foráneas y relaciones adecuadas. Las claves foráneas me aseguran la integridad referencial. Es el término técnico, el término adecuado para hablar acerca de este tema. Me he encontrado con casos en que esto ocurre. No hay una integridad referencial y hoy vi un caso acerca de eso. Hay un sitio donde hay una interfaz gráfica, una ventana, donde el usuario tiene que colocar varias listas de valores, son como 6. Él hace tap, se despliega la lista de valores, elige allí un valor. Todas esas listas de valores vienen de una misma tabla. Y en esa misma tabla, todas tienen un tipo diferente. La lista de valores de sexo, la lista de valores de nacionalidades, la lista de valores de ciudades, por decir algo, ¿no? Estoy ejemplificando. Son 6, todas están en la misma tabla. Y esta tabla donde se guardan esos 6 campos no está referenciando a esta gran tabla que tiene todos los tipos de datos. ¿Qué pasa? Cuando el usuario guarda pensando incautamente que se guardó todo, a veces los valores llegan vacíos a la tabla. Llegan vacíos. Y entonces cuando va a imprimir su reporte, le dice valor inválido. Porque el valor se guardó en nulo, se guardó vacío, embasurado, y cuando va a imprimir reporte, entonces le sale una información incorrecta, errada, no acorde con lo que él introdujo por la interfaz gráfica. Entonces, ¿a qué se debe esto? A este problema. No usaron relación entre esas dos tablas. Entonces, de alguna manera yo tengo que resolver este problema. Y me dije, bueno, ¿cómo lo resuelvo? ¿Lo resuelvo con un foreign key? Dije, no, porque en la tabla donde está la lista de valores tengo múltiples tipos de datos. Pueden ser enteros, pueden ser caracteres y según el tipo que mande. O sea, es una tabla abstracta. ¿Qué se me ocurrió? Dije, bueno, voy a diseñar un trigger de base de datos para cuando se inserte el registro en la tabla en la que estoy seleccionando la lista de valores, me valide antes de insertar
Si ese valor está en null, no puedo guardar el registro. 1, serían mis normas, mis reglas de integridad, llamémosle. 1, no puedo tener ese campo vacío o un campo en null. 2, no puedo tener un valor que no esté casado con ese tipo en la tabla de la lista de valores, ¿sí? Y una vez que se dispare ese trigger, si pasan las validaciones, permitir que se guarde el registro, y si no, entonces enviar un error a la interfaz de usuario de manera que sea fácil lectura para la persona que está utilizando el sistema y no le salga allí un error todo extraño. ¿Han usado bases de datos relacionales? ¿Están interesados en aprender bases de datos relacionales? Entonces, les invito a que te inscribas en mi curso de base de datos nivel 1, el cual consta de 3 módulos: análisis y diseño de sistema, fundamentos de bases de datos y aprende SQL con MySQL. Error número 1, no definir correctamente las claves primarias. Error número 2, no normalizar la base de datos. Error número 3, demasiada normalización. Error número 4, no definir bien los tipos de datos. Error número 5, no usar claves foráneas y relacionarlas adecuadamente. Allí les dejo entonces estos tips. Espero sus comentarios de live. Recuerden seguirme en mis redes sociales, nubia.informática, en TikTok, en Instagram y en YouTube.